creciente de ingresos. Entonces, en resumen, la pobreza ha disminuido, hemos tenido avances, pero la desigualdad, por lo menos en el ingreso, ha crecido. Y esto que crezca la desigualdad no es un problema moral ni ético solamente, ¿cierto? Es que no, qué vaina, pobrecitos los pobres, tenemos que darle más ingresos, no. La vieja teoría desarrollista de que hay que crecer la torta primero para distribuirla después, hoy está totalmente obsoleta. Todos los teóricos del crecimiento económico, todos los mejores analistas económicos hoy coinciden, y hay una serie de razones, de que la desigualdad es un obstáculo al crecimiento. Es un obstáculo al crecimiento y al progreso económico, y es un obstáculo a la paz social. Por eso, el otro mensaje es, si nosotros queremos garantizar una economía en crecimiento acelerado, si queremos tener un país con una paz estable y duradera, es indispensable disminuir la desigualdad. Y aquí viene la pregunta y el reto para el sector solidario. ¿Qué puede hacer el sector solidario para eso? ¿Y por qué hasta ahora, a pesar de tener una proporción muy importante de la población afiliada, no ha logrado hacer mella a esta creciente desigualdad? El otro punto allí es que no solamente debemos fijarnos en la distribución del ingreso, sino en la riqueza. Y en la distribución de la riqueza, si en el ingreso está muy mal, en la riqueza estamos pésimo. La propiedad de los activos, activos productivos, medios de producción, activos financieros, activos de capital humano, es la propiedad de los activos lo que a la larga va a determinar la distribución del ingreso. Y lo que ha hecho el Estado asistencialista, el Estado de bienestar, es mantener una total inequidad en la distribución y en la propiedad de los activos y a través de medidas asistencialistas dar ingreso para que la gente pueda vivir un poco mejor. Pero en la medida en que no se cambie esta distribución de la propiedad de los activos, va a ser imposible una solución duradera de esto. Las cifras son impresionantes. En Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos anda preocupado por estas cosas, eso es interesante. Muestran cómo el ingreso del 1% se ha incrementado y la riqueza de la gente. 62 millones de personas solamente tenían el 3% de la riqueza y el 5% pasaron de tener el 54 al 61. Y a nivel mundial, Oxfam, pero quiero hacer una precisión, Oxfam es una ONG que tiene fama de comunista, etcétera, pero los datos de Oxfam sobre la distribución de la riqueza del mundo son producidos nada menos que por Credit Suisse, uno de los bancos suizos más grandes del mundo, ¿cierto? Según ellos, según Credit Suisse, 8 personas tienen la misma riqueza que 3.800 millones de personas. Esta pirámide de la distribución de la riqueza es aterradora, ¿sí? Y si ustedes ven abajo, el 73% de la población tiene menos del 20%, el 2% de la riqueza mundial. Y 33 millones de personas tienen el 50% de la riqueza mundial. Esto realmente es inaudito, ¿no? Si uno mira el índice de Gini, esta gráfica en el mundo, la de arriba, y abajo la de América Latina, nos muestra los índices de Gini en las barras azules, fluctuando en América Latina entre 0.45 y 0.55, y los puntos amarillos arriba son los Gini de la distribución del ingreso, de la riqueza, y están por encima de 0.80. En Colombia la cosa es aterradora. Dos indicadores, esto es lo que Planeación Nacional sé que está haciendo ha venido haciendo un trabajo interesante, porque el tema de la distribución de la riqueza ha estado por fuera de la discusión política, entre otras cosas porque no se conocen cifras y no se mide, y lo que no se mide no se puede criticar ni mejorar. Pero si tomemos solamente, quiero dar dos ejemplos de los activos principales que hay en la riqueza de un país, la tierra, ¿sí? En unos datos de hace una década, 2.300 propietarios agrícolas eran dueños del 53% de la tierra. Esto no tiene ninguna justificación. El Gini
es 0,88, es decir, casi perfecta concentración, ¿no? ¿Por qué esto es así? Y uno compara esto con otros países, Francia, sector privado, ¿sí? Y el otro índice impresionante es la concentración de depósitos del sector financiero, ¿sí? Unos 2.700 clientes tienen casi el 60% de los depósitos financieros. El Gini es 0,96 para unos depósitos de cuenta corriente, 0,95 para los depósitos de ahorros. Y aquí entonces sí cabe preguntarse el papel de las cooperativas financieras, porque un superintendente financiero, una superintendente financiero y un director de Fogafín, de ingrata recordación, uno no debe ni decir los nombres para que no se olviden, en el año 99 decidieron que la banca cooperativa, decían ellos, era un perro a cuadros y había que acabarla. Y acabaron con la banca cooperativa en Colombia, ¿sí? En unas medidas totalmente arbitrarias, inequitativas, discriminatorias, ¿no? Y dejaron, como nos presentaban ahora, una situación de un sector cooperativo que lucha para trabajar contra una discriminación muy grande de la legislación oficial, ¿sí? Realmente estos índices de concentración de los depósitos bancarios serían distintos en Colombia si la bancarización se hiciera por otro camino, no por el lado de la banca privada, sino por el lado de la banca cooperativa. El problema entonces es que este modelo económico en el que vivimos en Colombia y en todo el mundo es un modelo donde está totalmente concentrada la riqueza, el Estado cobra unos impuestos y reparte unos subsidios y hace unas transferencias para mejorar el nivel de vida de la gente. Y en Colombia lo ha mejorado, es cierto, pero hay dos problemas, ¿sí? Para mejorar la desigualdad en los ingresos, el estado de bienestar, como se llama esto, no es sostenible. No hay plata suficiente. Tenemos un ejemplo reciente de la semana pasada, el reclamo de los pensionados para que les bajen las cotizaciones a salud, ¿sí? Un reclamo totalmente justo, necesario, pero no hay plata para hacerlo, ¿sí? Es tan sencillo como eso. No es que el gobierno sea de mala voluntad, no cumpla promesas, es que no hay plata para hacerlo. Este estado de bienestar no es sostenible y no es suficiente para mejorar el nivel de vida de la población al nivel que debe llegar. Y no solamente aquí, el estado de bienestar en Europa está quebrado, ¿sí? Está quebrado, están viendo a ver cómo hacen para mantenerlo, ¿sí? Y las demandas son crecientes, una población cada vez más envejecida, una población que requiere más recursos de salud y no hay plata para atenderlas. ¿Qué alternativas se están planteando para esas? Muchas interesantes. A propósito de los robots, por ejemplo, Bill Gates, el fundador de Microsoft, ha hecho una propuesta, es que le pongan impuesto a los robots, ¿sí? Que cada empresa que ponga un robot que desplace trabajadores tenga que pagar un impuesto por eso. Y lo que se está hablando mucho es el ingreso básico universal. Hoy hay un artículo, tal vez en El Tiempo o en El Espectador, ya no recuerdo, sobre el ingreso básico universal. Una medida que quieren es que el Estado le entregue a todas las personas del país una renta básica. El problema es de dónde sale la plata para eso. El segundo problema es que, como lo decía antes, la desigualdad del ingreso, solucionar la desigualdad en los ingresos no es suficiente si no atacamos el problema de la desigualdad en la riqueza. El bienestar de la población, que toda la gente tenga las necesidades básicas satisfechas, no es suficiente para tener una sociedad justa y equitativa. Aquí es necesario entrar a distribuir la propiedad de los medios de producción. Y no estamos en el manifiesto comunista de Marx, ¿cierto? Y le recomiendo John Rawls, el máximo filósofo político del liberalismo, un norteamericano, hace un análisis donde él plantea una cosa que llama la democracia de propietarios.
es necesario ampliar la distribución de la propiedad de los medios de producción, pero el sistema comunista falló, ¿sí? El capitalismo de Estado no es exitoso, entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que se cumpla el artículo 60 de la Constitución, que dice que el Estado propenderá por la distribución de la propiedad de los medios de producción, y que ha sido el rey de burlas al que le han tomado del pelo en todas las privatizaciones, ¿sí? Nunca el Estado ha hecho eso. ¿Cómo hacerlo? Y aquí es donde viene la respuesta del sector cooperativo. Volviendo a Rawls, él habla del estado de bienestar, el que conocemos hoy, y la democracia de propietarios. Y él dice el estado de bienestar, por las razones que hemos dicho, no es suficiente, no es sostenible, y además dice otra cosa, que en nuestras palabras lo diríamos, gradúa a la gente de pobres, ¿sí? La gente se acostumbra a recibir plata, a recibir subsidios, y se quedan allí, no crea ciudadanos, ¿cierto? Crea dependientes. Esa es la crítica principal al estado de bienestar. Hay una serie de razones allí, ¿sí? Por el contrario, y permite, por supuesto, la concentración de la propiedad. Por el contrario, la democracia de propietarios es una economía de mercado en la que la propiedad de capital y los bienes de producción está ampliamente distribuida. Esto crea propietarios, esto crea ciudadanos, ¿sí? No me gusta leer a mí mucho las presentaciones, pero quiero leer el último párrafo. La intención no es simplemente asistir a los que salen perdiendo por accidente. Al que no tiene salud le regalamos salud, al que no tiene educación le damos un subsidio, ¿cierto? Esto hay que hacerlo, por supuesto. Sino es colocar a todos los ciudadanos en una posición en la que puedan gestionar sus propios asuntos partiendo de un nivel adecuado de igualdad social y económica. Yo estoy seguro que ustedes en estas palabras encuentran reflejado claramente los principios y los valores del cooperativismo, ¿cierto? Entonces, viene la pregunta, y con esto termino. ¿Qué puede hacer el cooperativismo y en general la economía solidaria para construir una democracia de propietarios? ¿Sí? Mi respuesta es esta, porque esa respuesta la tienen que dar ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Cabrera, por tan clara y excelente presentación. A continuación, tenemos el gusto de invitar a la señora ministra de Trabajo, la doctora Griselda Llanes Restrepo Gallego, quien nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Un saludo muy especial para la doctora Lucía Velázquez, agradeciendo a ella no solamente haberme invitado, sino su interés especial en este tema que es fundamental para ustedes y, por supuesto, para el futuro del país. Un saludo especial a todas las personas que acompañaron los paneles, a Carlos Acero, a Carlos Mario Zuluaga, a Ricardo Durán, a Mile García, a Elisa Torrenegra, a Vicente Suescún, a Julio Roberto, un gran amigo que me acompaña en las causas duras. Muchas gracias, Julio, por estar aquí. A Mauricio Cabrera, un amigo de muchos años, que me da enorme gusto verle aquí en este escenario de reflexión tan importante. A Dimitri, Alejandra Corchuelo, que además viene a continuación, a Dimas, a Rafael González, que es por supuesto, nuestro director de la Unidad de Organizaciones Solidarias, al superintendente de Economías Solidarias que nos acompañó un rato, y a todos los presentes que esta mañana han venido a este sitio tan hermoso, el Salón Boyacá del Capitolio, a contarles un poco y a reflexionar con ustedes sobre un tema que es fundamental, la economía solidaria, la organización solidaria colombiana, y escuchar a cada uno de los que representan una parte tan importante de esta organización, pues le permite a uno tener una visión de largo aliento de los esfuerzos que se han hecho en Colombia para poder avanzar, pero sobre todo las grandes expectativas que tenemos en el futuro.
Yo, por supuesto, como ministra de Trabajo, que lleva 2 meses, 20 días el cargo, tengo que reconocer que mi información sobre la economía solidaria ha sido a través de Carlos, tengo que decir a través de Rafael, que siendo yo superintendente del subsidio lo veía permanentemente interesado en los temas. Rafael ha sido una hormiguita dentro del Ministerio del Trabajo tratando de visibilizar la razón de ser de la por cuál razón tenía que tener más recursos. Acaba de tener una inyección muy importante de 15.000 millones de pesos en la unidad en el propósito de trabajar proyectos que seguramente enriquecerán el sistema y permitirán ayudar. Y por supuesto tengo una muy buena percepción del sector, pero tengo además más claro que hay unos retos de futuro que hay que acompañar de manera muy significativa. Y por supuesto como ministra lo que diría es, los invito entonces a constituir una mesa con expertos, con la gente que más sabe esto en el país, una mesa en la que podamos sentarnos a plantear cuáles son las verdaderas dificultades que tienen. Aquí la doctora Olga Lucía me prestó una parte de su presentación que tiene que ver como cuáles son los elementos de la regulación que la organización solidaria quiere que revisen en Colombia. Entonces aparece el Ministerio de Hacienda, todo el tema del sector financiero, la DIAN, los temas de Colpensiones, revisar un poco con Mauricio y con Colpensiones, qué ha pasado con ese tema de los cobros administrativos, que a juicio de ustedes no debería estarse cobrando porque tiene una regulación especial. ¿Qué ha pasado con la UGPP y cómo nos podemos sentar con la UGPP a revisar cuáles son las preocupaciones que tiene realmente la UGPP con la economía solidaria del país y que en esa mesa cómo podríamos avanzar en temas que nos acercaran para hacer de esta actividad mucho más cercana y con instrumentos mucho más claros hacia el futuro de cómo podríamos avanzar. Los temas del ministerio, por supuesto vamos a revisarlos y aspiro a que esa mesa pueda sentarse con los expertos del ministerio que han venido evolucionando los temas, a ver en qué está cada tema y pudiéramos encontrar una ruta de avance, los temas SENA y los otros sectores que seguramente cuando nosotros nos sentemos en una mesa vamos a poder acompañar la reflexión a todo el gabinete de qué se trata este tema y cómo poder avanzar. Escuchando a Mauricio Cabrera, que es un hombre al que yo admiro profundamente en los temas económicos, queda un poco triste, le dije Mauricio. No, Mauricio, yo creo que no puede ser tan adverso nuestra realidad y nuestro futuro. Yo voy a contar cifras para estimular un poco el auditorio. De los 81 meses que el presidente Santos ha sido gobernantes, 75 hemos generado empleo. 3.386 personas han generado empleo. Pero hay una cifra en la encuesta Hogares que acaba de salir a finales del mes pasado, Mauricio, que a mí me tiene muy optimista, y es que la formalidad por primera vez en Colombia ha superado las cifras y estamos en unas cifras de formalidad verdaderamente importantes. Y no digo que eso sea la panacea, todo está solucionado en el país. Tenemos problemas sustanciales en el tema de la empleabilidad, en el tema del trabajo decente. Hemos avanzado con una inspección y vigilancia fuerte desde el Ministerio de Trabajo. Pasamos de 424 inspectores a 859 y deberemos terminar el gobierno con 904 inspectores de trabajo por todo el país, insistiendo en unas políticas de trabajo decente. Claro, se han hecho acuerdos de formalidad muy importantes en Colombia, pero todavía no es ni siquiera un porcentaje pequeño de lo que tenemos que hacer. Tenemos que avanzar en formalidad, por eso los inspectores están distribuidos por todo el país haciendo la mejor agenda. Esta no solamente es una agenda en la que está comprometida el gobierno, sino una agenda que también tiene una mirada internacional hacia Colombia, que nos obliga entonces a reflexionar cómo estamos apostándole a ese trabajo decente, que es un compromiso de este gobierno. Y yo quiero expresar que este gobierno ha tenido una mirada importante, ha intentado generar política pública. Ustedes recordarán que en esa reforma tributaria también de la que los colombianos han hecho tantas reflexiones, pues también se creó
un espacio para dar la posibilidad de que la formalización de empresas permitiera avanzar la formalidad de trabajadores. Y yo creo que todas esas dinámicas han ayudado en un momento de crisis. Me gusta, Mauricio, oírle decir a usted que es un hombre tan serio en temas económicos del país, porque hacer populismo con las cifras es bastante fácil de hacerlo, pero actuar con responsabilidad en una economía tan difícil como la nuestra, que tiene uno de sus más importantes elementos de fortalecimiento como es el petróleo, pasando por semejante crisis, pues a veces es mejor decir las cosas que la gente quiere oír. Y por supuesto no se alcanzan a imaginar lo que representó para el gobierno nacional, y digo para el gobierno porque fue para todo el gabinete, que el gobierno, a través de una decisión planteada desde Hacienda, tuvieran que decir no a tal vez lo que recogía el querer de todos nosotros y de todos los colombianos, que los pensionados pudieran bajar su salud de pagar el 12% a pagar el 4%. Yo cuando me entrevistan en medios siempre digo, entrevistemos a todos los colombianos y verá que allá hay unanimidad. La gente quería eso. Y la pregunta es de dónde pagamos esa, porque la gente dice, claro, lo dejan de pagar, pero ¿de qué recursos estamos hablando? De la salud de los pensionados. No le podemos decir a los pensionados, se las vamos a dar al 4 y les vamos a mermar salud. No, eso tenía que salir de alguna parte, tenía que salir del presupuesto general de la Nación. Se hicieron muchos análisis, el equipo de Hacienda estuvo semanas dedicado a mirar de dónde podría encontrar una fórmula. No la encontraron. La otra decisión que aprobó el Congreso y que era tan difícil era que las pensiones de las mujeres, imagínense, con una ministra mujer que toda la vida ha luchado por los derechos de las mujeres colombianas, pasaran de 1.300 a las semanas a 1.150. Cuando en el país todos los expertos dicen, y lo acaba de decir Mauricio Cabrera, necesitamos una reforma pensional que haga más estable nuestro sistema pensional frente al futuro. Yo creo que aquí se han tomado siempre decisiones con responsabilidad. Gran parte de la realidad por qué nuestra economía es estable frente a las dificultades internas es porque efectivamente se han tomado desde la hacienda pública decisiones que siempre no son aplaudidas, pero que a la postre terminan demostrándole a los colombianos que aquí se actúa con responsabilidad fiscal, y creo que eso es importante. ¿Cómo podría jugar la Organización de Economía Solidaria en todo este propósito? ¿Cómo podrían las cooperativas, las mutuales y esa tan importante de la Asociación de Empleados jugar en la construcción de una sociedad distinta? Pues yo creo que esas son reflexiones muy importantes. Yo les agradezco como ministra de Trabajo cuando Olga Lucía me llamó a decirme que quería que yo acompañara este foro. Tenía una agenda, por eso no les pude llegar antes, pero le dije, Olga, yo quiero ir. He venido hablando de este tema, oyendo el tema desde que era superintendente del subsidio. Hemos podido, con Carlos Acero nos encontramos y con Rafael en muchos momentos, reflexionando inclusive cómo podían fusionar dos entidades que querían funcionar, que era la Superintendencia del Subsidio y la Organización Solidaria. Tengo que decir aquí, cosa que a mí me parece bastante loco. Pero no importa, había una discusión, y las discusiones hay que darlas para poder encontrar la ruta. Ustedes tienen una gran fuerza de operación. Ustedes son una realidad que puede aportarle mucho al país. Y yo creo que esa discusión en una mesa oficial en el Ministerio del Trabajo, donde nos acompañen además las organizaciones tan importantes como las centrales, reflexionando. Julio Roberto contaba hoy toda la experiencia que de la organización sindical del país, o toda la incidencia que la organización sindical ha tenido en las cooperativas. Y pienso que entonces allá hay una experiencia, un elemento que podríamos utilizar. Entonces, como yo fui invitada aquí a proponer cosas, entonces digo, constituyamos esa mesa con expertos del más alto nivel que nos permitan primero hacer un diagnóstico, bajar el diagnóstico que ustedes tienen con claridad, cuáles son los elementos de ese diagnóstico que más nos preocupan. ¿A qué le podríamos apuntar? Aquí hay una voluntad efectiva en el Congreso de querer avanzar en esa discusión, y eso es muy importante para nosotros. Yo creo que si tenemos de un lado al Congreso avanzando en una discusión interna que permita como reflexionar
y de otro lado a la ministra poniendo el tema en consideración del gobierno, pues podríamos encontrar una fórmula que en algún momento nos encuentre y podamos empezar a plantear opciones reales que nos lleven a una ruta. Estoy convencida de que ustedes tienen mucho que aportarle al país. Estoy convencida de que podríamos hacer una tarea muy importante. Así que lo que ustedes están esperando es un diseño de política pública. Lo que me comprometo es a sentarme, a intentar construirla. Es cierto, a intentar encontrar la fórmula para que todas estas dinámicas y dificultades les encontremos una eficiencia en el análisis en cada dependencia. Si nosotros le llevamos al tema al ministro de Hacienda con un estudio juicioso diciendo estos son los temas que más nos preocupan, entonces a la UGPP le decimos miren, estos son los temas y vamos constituyendo con ellos cada uno mesas, pero lideradas desde el Ministerio del Trabajo. Yo creo que podemos encontrar fórmulas, rutas que nos ayuden a encontrar soluciones reales. Yo pongo mi capacidad de trabajo. Quienes me conocen saben que soy buena en esto, soy buena haciendo la tarea y lo que les ofrezco es mi capacidad de gestión para hacer esa tarea. Esta semana tengo una agenda bastante difícil, pero garantizo que la próxima semana le ponemos hora a esa reunión para que instalemos la mesa y empecemos ahí a explorar alternativas. Yo no tengo fórmulas mágicas, no las tengo. El sector, Mauricio Cabrera hizo unas preguntas aquí que son muy importantes, porque yo creo que aquí hay una responsabilidad del Estado, reflexionando internamente qué podríamos hacer más, pero hay una de ustedes muy importante, ¿qué proponemos más? ¿Cómo somos más efectivos en mostrarnos? ¿Cómo somos más efectivos en encontrar esa ruta para mostrar la generosidad de nuestro sector? Yo creo que hay que hacer de ambos lados, ¿cierto? Porque uno diría, ¿por qué un sector tan importante al que tanta gente le ve tantas fortalezas no ha tenido la representación que quisiera? Y entonces uno podría tener varias respuestas. Esas son las que quiero que encontremos sentados en una mesa para que podamos entonces encontrar la ruta de pedirle a otros que nos ayuden en esas aspiraciones. Olga Lucía, muchas gracias a usted por invitarme. Doy fe de su gran interés en este tema. Ha ido a mi despacho por ahí 3 veces para que a mí no se me olvide estar aquí el día de hoy. Y yo me comprometí con usted, porque además este tema es un tema que me interesa. Quiero decirles que en Rafael González de Organizaciones Solidarias, el Ministerio y ustedes tienen un gran aliado en este tema. Rafael ha tenido gran pasión para defender recursos, para hacer la tarea, para mostrar cuánto se puede avanzar. Y por eso, siempre que a mí me hablan del tema, yo digo, pero sí, está Rafael en ese sitio. Porque no podría deslegitimar la entidad que es competente en el ministerio. Competente para avanzar en este tema es la Unidad de Organizaciones Solidarias. Así sea este trabajo que yo estoy ofreciendo es de la mano de Rafael González, que además es una persona a quien conozco y pude, no siendo ministra, verle la pasión que tiene por el tema solidario y cómo tiene de claro todo su ser. Aquí hay unos sectores representados que aspiro estén en esa mesa, las organizaciones con cada una de sus cabezas y por supuesto el interés y el acompañamiento de todos ustedes que son fundamentales en esa dinámica de construir una tarea de propuestas que nos lleven a una ruta acertada. Muchas gracias por escucharme. Yo tengo que decir que tengo gran expectativa de acompañar toda la dinámica de trabajo decente en el país. Y el trabajo decente en el país, a veces cuando la ministra de Trabajo habla de trabajo decente, algunos sectores piensan que este es un discurso contra los empresarios. No, yo estoy absolutamente segura de que los empresarios colombianos que tienen mucho que aportar en lo que Colombia es como nación, nos acompañarán. Hoy tenemos trabajo decente en muchas dinámicas construido. Ellos son absolutamente necesarios. Uno no puede tener un sector trabajo solamente con trabajadores.
Este sector trabajo tiene que tener necesariamente la participación de los empresarios, que son absolutamente determinantes para cualquier política pública de empleo, y yo estoy seguro que vamos a lograr hacer cosas juntas, pero un Estado que tenga sinergia con la palabra empleabilidad y que tenga compromisos, y yo creo que está terminando el gobierno, un hombre que ha tenido absoluta solidaridad social con el país y que ha creído de manera determinante en esa Colombia del futuro en la que todos soñamos. Y temas como organizaciones solidarias, toda la actividad que ustedes ejercen desde sus diferentes sectores son fundamentales para la construcción de esa Colombia en paz, esa Colombia del futuro en la que ustedes y yo creemos. Muchas gracias a todos, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. De verdad que para nosotros es un gran placer, pero además un respaldo. Un respaldo. Yo cuando empezamos hoy este evento dije que necesitamos que nos reconozcan como el tercer sector que somos, que necesitamos que se reivindique la economía solidaria como un sector, pero además que efectivamente tenemos como sector que aportar en la visibilidad, tenemos que aportar en mostrar los resultados, porque vimos, somos cerca de 24 millones de personas que se tocan de la economía solidaria, pero ¿cuántos de ellos saben que pertenecen al sector? ¿Cuántos de ellos saben la potencia que tiene el sector? Por eso la mesa que usted propone es un aliciente, y es un aliciente ¿por qué? Porque ahí podemos empezar a construir esa gran política pública que necesita la economía solidaria, porque desde ahí podemos empezar a solucionar y a tener un articulador de los diferentes problemas que cada semana nos llevan a la DIAN, cada semana voy al Ministerio de Hacienda, cada semana a tocarle la puerta también al superintendente, cada semana se está atentando, se está agrediendo, se sienten las amenazas al sector, y me parece de verdad muy gratificante que podamos decir en el Ministerio del Trabajo hoy, vamos a construir una mesa, vamos a poner sobre la mesa las dificultades, pero además vamos a solucionarlas. Eso de verdad que es un gran aliciente, porque la economía solidaria es la única esperanza que hoy tenemos ante el modelo capitalista. Aquí, doctor Mauricio Cabrera, no estamos hablando de capitalismo y socialismo, aquí estamos hablando de capitalismo y economía solidaria. ¿Qué vamos a hacer con la economía solidaria como una alternativa del modelo económico? Y es esta, la economía solidaria, la que nos va a dar la salida. Es la economía solidaria la que nos va a dar, además, ese gran apoyo y ese gran aliado que necesita el gobierno para construir territorios en paz, y una paz de verdad estable y duradera. Muchísimas gracias, ministra. Muchas gracias, les ofrezco disculpa, pero me tengo que ausentar. Gracias, ministra. Mientras esperamos Ministerio de Hacienda, invitamos a la doctora Alejandra Corchuelo, su directora sectorial del DNP. Muy buenos días a todos los participantes el día de hoy. Representante Olga Lucía Velázquez, muchísimas gracias por la invitación. Doctor González, un placer verlo acá. Quiero saludarlos de parte de Planeación Nacional, en particular del director Luis Fernando Mejía, quien se excusa. Él tenía muy programada su participación en este evento. Me ha pedido que lo reemplace a última hora, pero representante, usted sabe que él está muy comprometido con el tema, y realmente para mí es un placer estar acá y escuchando a Mauricio Cabrera. Le da a uno un poco de nostalgia de lo antiguo. Las cooperativas, ustedes bien lo saben, no nacieron ayer. Las cooperativas son, y todo el modelo solidario es uno de los modelos más antiguos que existen en la economía a nivel mundial. John Rawls, como bien lo mencionaba Mauricio Cabrera, ha sido uno
de las personas que más nos ha llamado a replantear este modelo en la medida que vamos avanzando en la economía, incluso Amartya Sen. Es decir, que estamos redescubriendo hoy en día lo que ya existía y reconociendo los valores de lo que ya se ha discutido hace más de un siglo en economía y en economía política en el mundo. La verdadera libertad de escoger, bien lo planteaba Amartya Sen, Mauricio, es darle la oportunidad a la gente para que tome sus decisiones, darle todas las herramientas para que estén en libertad de tomar las decisiones en su vida. ¿Y qué más que la economía solidaria como mecanismo para fortalecer la autoestima y la autoconfianza de la población para que tome sus propias decisiones? Efectivamente, bien lo presentaban ahorita, estamos en un contexto social mejor que hace una década. Al comienzo de este siglo, nosotros estábamos en un promedio de pobreza alrededor del 46%. Hemos logrado en esta segunda década bajar más de 10 puntos, estamos en 31.3%. Tenemos una clase media fortalecida, 30% de la población colombiana se encuentra hoy en lo que podemos denominar una clase media consolidada. Pero los retos no terminan. ¿Por qué? Porque cuando le ponemos la lupa a esos datos es donde empezamos a encontrar dónde el rol de la economía solidaria se vuelve fundamental. Tenemos todavía un Gini de 0,517. Bajar una décima en Gini es muchísimo, logramos bajarlo, sin embargo todavía está el reto. Si bien es cierto que en esta década el quintil 1 logró un aumento en sus ingresos reales de 4 veces que el quintil 5, todavía tenemos desigualdad. Y cuando miramos a nivel de territorio, todavía tenemos una brecha entre pobreza urbana y pobreza rural de cerca de 3 puntos porcentuales. Ahí es donde están los retos y ahí es donde uno empieza a mirar, ministro, buenos días. Ahí es cuando uno empieza a mirar dónde está el aporte o la ganancia y el valor agregado de tener una economía solidaria como la que tiene el país. Resulta que tenemos 8.140 organizaciones, doctor González, me confirma, 2016 teníamos registradas 8.140 organizaciones solidarias. El rol que juega en el sector agropecuario es fundamental. El sector agropecuario jalonó parte de la economía el año pasado, fue el 0.5% el crecimiento que presentó en 2016 y el éxito que han demostrado, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, sobre todo y principalmente las cooperativas para jalonar el sector agropecuario, es un llamado para vincular este modelo con las necesidades de crecimiento y de fortalecimiento de un sector tan importante en el país. Más cuando estamos en un contexto de paz, cuando la semana pasada lanzamos los PEDET, que son un reto también a nivel de desarrollo territorial y sobre todo en el sector agropecuario, donde vamos a llegar con unos mínimos vitales, pero donde el gobierno solo no va a poder llegar a todas las zonas más aisladas del país. El gobierno requiere del sector privado, es bien cierto, pero necesitamos de lo que la representante bien llamaba el tercer sector. Ese punto intermedio entre el sector empresarial y el Estado es donde tenemos que apalancarnos para llegar a las zonas más alejadas del país. Recuerden también que por la ley 454, todas las revisiones de la ley que podamos plantear son válidas, pero hay un artículo que nos permite apalancar también y es el 30% de los excedentes pueden destinarse a temas sociales que es para sus propios beneficiarios, para sus propios asociados, temas sociales que nos podrían permitir llegar a zonas muy alejadas, pero solamente vamos a lograrlo de la mano con la gente que realmente conoce la región, de la mano que conoce y siente lo que está viviendo la población y no descargar únicamente en el Estado la forma de llegarle. Las herramientas, el marco jurídico es responsabilidad nuestra y es llamarlos a ustedes para que de la mano lleguemos a estas zonas rurales, sobre todo la rural dispersa. La autogestión comunitaria, la autogestión en la generación de ingresos, eso es realmente brindar las herramientas para la libertad de escoger y la libertad de desarrollarse plenamente como individuos.
Dimos un paso en materia de política pública donde el individuo retorna al centro, que es ejemplo a nivel mundial, y es la política de primera infancia, donde los niños de 0 a 5 años de este país están en el centro de la política y todos actuamos de manera articulada alrededor. Dimos un aval a nivel mundial de acoger los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el llamado es una articulación entre Estado, sociedad y el sector privado. La economía solidaria recoge esos grandes principios. Los 3 grandes llamados que tenemos como país de aquí en adelante están recogidos en la economía solidaria. Objetivos de desarrollo sostenible, paz y sobre todo cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. Muchísimas gracias. A continuación tenemos la presencia del señor Ministro de Hacienda, quien nos acompaña en el foro con unas palabras. Gracias. Muy buenos días a todos, cordial saludo, un gusto estar acá con ustedes. Agradezco la muy amable invitación de la honorable representante Olga Lucía Velázquez, quien ha estado patrocinando este evento y promoviendo desde hace mucho tiempo los aspectos relacionados con las entidades de economía solidaria. Agradezco también la presencia aquí de los panelistas, el doctor Mauricio Cabrera, a los presidentes de todos los gremios y organizaciones que representan a la economía solidaria y, por supuesto, a todos los actores. Este es un tema que para el gobierno ha sido considerado prioritario en muchas de sus decisiones, la más reciente de todas ellas, la aprobación de la reforma tributaria. Como ustedes saben, en la discusión de la reforma tributaria hubo un capítulo muy especial dedicado a las organizaciones sin ánimo de lucro y dentro de las organizaciones sin ánimo de lucro las relacionadas con la economía solidaria y muy particularmente los fondos de empleados tuvieron un papel muy protagónico porque buscamos ante todo mantener las condiciones actuales, mantener los beneficios, mantener las posibilidades que tiene la economía solidaria como mecanismo para el financiamiento, para el estímulo al crecimiento tanto de los negocios, de la actividad empresarial, como el de las familias, de los hogares y de las personas. Por eso en la reforma tributaria fuimos particularmente cuidadosos en esa materia. Este foro nos sirve también para recordar qué papel juega el Estado frente a la economía solidaria. Nosotros somos completamente conscientes que en un Estado social de derecho, en una economía social de mercado, tenemos el Estado, como lo hemos dicho tantas veces, que busca regular, que busca asegurar que la economía funcione bien y que busca intervenir en aquellos casos donde el mercado no resuelve los problemas, bien sea porque hay fallas de mercado o bien sea porque es necesario proveer una serie de bienes públicos. Nosotros siempre hemos creído en la filosofía de que el Estado debe participar hasta donde sea necesario y el mercado que actúe buscando siempre el mayor crecimiento, las mejores oportunidades, que el mercado resuelva una parte importante, digamos, de las necesidades de una economía, es decir, que el mercado lo podamos prolongar hasta donde sea posible, hasta donde el mercado llegue. Pero Estado y mercado pues no cubren todas las necesidades, no llenan todas las expectativas. Y por eso la economía solidaria es tan importante, porque es una especie de intermedio, donde hay una visión social, hay una visión de lo público, hay una visión colectiva, pero al mismo tiempo el manejo, la administración es privada. Y por eso este capítulo de las entidades sin ánimo de lucro, donde se enmarcan las entidades y las organizaciones de la economía solidaria, es tan importante, porque somos conscientes, por ejemplo, de que hay fallas de mercado que impiden que muchas personas
puedan acceder a un financiamiento si no es a través de un fondo de empleados, que los conoce más de cerca, que sabe exactamente cuál es su perfil de riesgo, que tiene una relación que le permite asegurar que esa cartera se va a pagar, entonces le puede prestar unas mejores condiciones a esa persona. O también sabemos que en las organizaciones de economía solidaria podemos ofrecer pólizas de seguros, o crédito para la vivienda, o incluso subsidios para la vivienda, en un esquema de socialización de las utilidades que se hace en los fondos. Entonces, podríamos decir que esta tercera vía que nosotros pregonamos y que defendemos, la tercera vía de Estado y sector privado, el Estado hasta donde sea necesario, el mercado hasta donde sea posible, pues le falta una tercera pata a ese trípode realmente queda sólido, es con la economía solidaria, donde tenemos una mezcla entre Estado y mercado, porque tenemos el interés público por un lado, pero también tenemos los principios de administración privada, de buen manejo de los negocios, de responsabilidad, digamos, en la administración por parte del sector privado, donde el Estado no participa directamente, el Estado simplemente deja las reglas de juego y define los grandes lineamientos. Tenemos, eso sí, una función de supervisión de esa economía solidaria, y particularmente la ejercemos a través de la Superintendencia de Economía Solidaria. La Superintendencia de Economía Solidaria, como ustedes saben, ha sido de todas las superintendencias que tiene el Gobierno Nacional, quizás la que históricamente ha contado con menos recursos y con menos fortaleza, desde el punto de vista de su capacidad. Y eso es algo que nosotros queremos resolver. Estamos trabajando precisamente en este momento en un proyecto para fortalecer a la superintendencia, despolitizar a la superintendencia, darle más idoneidad, más profesionalismo, tener al mismo tiempo una mayor cantidad posible de funcionarios conocedores de los temas de la economía solidaria, expertos en contabilidad, expertos en tributación, expertos en administración, en finanzas, de manera que ese es el perfil que le queremos dar a la Superintendencia de Economía Solidaria. Lo estamos haciendo de la mano del superintendente, para que tengamos todos y tengan ustedes pues una mayor capacidad de interlocución con una institución que debe ser un referente de lo que corresponde con las buenas prácticas en términos del manejo de las organizaciones de economía solidaria. Uno de los aspectos que más llama la atención es el crecimiento que ha tenido este sector, que ha ido ganando participación en nuestra economía y que cuando uno ve las cifras son realmente impresionantes en términos del número de personas, por ejemplo, que hoy en día tienen una cuenta en alguna de las organizaciones de economía solidaria digamos, que prestan servicios financieros. Estamos hablando de prácticamente 8 millones de cuentavientes o de personas que hacen aportes. Eso pues abarca a 24 millones de personas, si pensamos que en cada uno de ellos pues hay un núcleo familiar con 3 miembros. Entonces, estamos hablando de unas cifras realmente importantes. Hemos tenido la oportunidad de destacarlas en los diferentes foros y simposios que se han hecho, en particularmente digamos, todo el debate que hicimos el año pasado a raíz de la reforma tributaria. Los temas, digamos, que para nosotros son más importantes, van a caer ahora en manos de la DIAN, y es que la DIAN va a tener la función de poder separar cuáles son las entidades sin ánimo de lucro que efectivamente están cumpliendo una misión social, que tienen un carácter filantrópico, que tienen un objetivo de buscar ese tercer pilar de la economía, y cuáles son organizaciones o empresas que más bien han utilizado esa figura de fachada para beneficiarse de las mejores condiciones tributarias. Esa tarea de depuración es la que está haciendo ahora o le corresponde ahora a la DIAN, y para ese propósito hay un decreto que está publicado para comentarios de la forma como aplicarían las normas del Estatuto Tributario relacionadas con las entidades sin ánimo de lucro. Nuestra intención es acertar, es decir, lograr que
se dé el propósito y el objetivo de la reforma tributaria, que es separar quienes abusan de las entidades sin ánimo de lucro de quienes realmente tienen una vocación y están cumpliendo esa función social. Eso es muy importante y yo los invito a que revisen ese decreto. Y en segundo lugar, en el mundo de las cooperativas en particular, donde tenemos un beneficio tributario y es una tarifa del 20% del impuesto de renta, una tarifa reducida, también tenemos que asegurarnos que, primero, las cooperativas que están operando y que se han creado tienen esa base de cooperados, de personas que están realmente detrás de esa cooperativa, de que no se trata de negocios empresariales o familiares o unipersonales, sino que hay una asociación, hay un grupo de personas que están detrás de esa cooperativa. Y segundo, que evidentemente cuando se hagan aportes de esas utilidades y de los impuestos que corresponderían para el sector de educación, estén canalizados a actividades que cumplan con todos los estándares requeridos en términos del sector educativo y no a universidades de garaje, a establecimientos educativos que son de nuevo una fachada para esa exención tributaria. Por eso nosotros hicimos un proceso de depuración de a qué entidades se le pueden hacer esas donaciones, pero más aún, a mediano plazo, lo que queremos es que sea a través del presupuesto general de la Nación que se toman esos excedentes y que se le destinan al sector educación y particularmente a la educación superior y muy concretamente a la educación superior pública. Nos parece que aquí hay una buena alianza, un buen matrimonio entre las utilidades del sector cooperativo y las necesidades de la educación superior pública. Entonces, esos son unos de los mensajes. Hay una agenda, esa agenda ha avanzado y yo creo que si ustedes miran hoy en comparación de la forma como se había legislado, como se habían definido, como se había supervisado, se había regulado este sector, a dónde estamos hoy, ha habido un claro avance. Pero esto es un proceso en el que hay que continuar, hay que estar todo el tiempo buscando nuevos retos. Y la consolidación gremial, la consolidación como, digamos, un interlocutor frente al gobierno, la unidad del sector en todas sus instancias, en temas de fondos de empleados, en temas de cooperativas, en temas relacionados también con los fondos mutuales, las asociaciones mutuales, en fin, que se vaya generando un mayor espacio de integración, de unidad, de búsqueda y lucha de unos ideales comunes, es algo que siempre será de utilidad para el gobierno en esa interlocución, porque, digamos, cuando hay más cohesión desde el punto de vista del interlocutor, el mensaje llega con más fuerza. Yo creo que esa es la agenda que ha buscado impulsar la representante Olga Lucía Velázquez, crear esa cohesión y crear esa integración, y ha sido productivo, ha dado buenos resultados, porque indiscutiblemente los intereses del sector se han defendido y se han consagrado en nuestras normas, y particularmente en nuestras normas, las más relevantes para esta materia, que son las normas relacionadas con el estatuto tributario. De manera que yo los invito a que sigan por ese camino, a que se siga trabajando, que de estos foros vaya surgiendo una serie de conclusiones, de propuestas, de iniciativas, porque este es un trabajo de largo aliento y en el que simplemente nosotros tenemos en cada momento en el tiempo que ver cómo se va consolidando, cómo se va avanzando, pero es fundamental tener una visión de largo plazo. Este tipo de ejercicios tienen entonces esa enorme relevancia y permiten ir construyendo ese camino y permiten al mismo tiempo darle insumos al gobierno para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas. Por el momento, creo que lo que se ha hecho ha sido de tremenda utilidad y seguiremos ahora empeñados en esta función de supervisión y vigilancia a través de la superintendencia y, por supuesto, de la regulación en materia tributaria que cambió radicalmente frente a las entidades sin ánimo de lucro, donde las entidades serias que hacen bien su función no tienen nada que temer, pero ahora sí será la oportunidad para poder identificar cuáles son esas entidades sin ánimo de lucro que se estaban utilizando meramente como fachadas. Pero quien hace bien su trabajo, quien está haciendo juiciosamente su función, pues por supuesto lo único que va a tener es apoyo de un gobierno que entiende perfectamente
la necesidad de este tercer sector, porque sabemos que hay un espacio donde el Estado y el mercado son insuficientes, ni siquiera logran cubrir todo el espectro, y ahí necesitamos a la economía solidaria, a las organizaciones de economía solidaria jugando ese papel y jugando esa función. De manera que yo quería simplemente pasar, darles este saludo, felicitarlos por llevar a cabo este foro, felicitar a la representante Olga Lucía Velázquez y estar muy atento, por supuesto, de las conclusiones y recomendaciones que surjan de este diálogo y este debate. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, ministro. Ministro, precisamente uno de los temas que usted tocó, que es la reglamentación que está realizando la DIAN, ya se hicieron las observaciones al decreto, ya hicimos 3 reuniones y tenemos todavía unas diferencias porque no reconocen la filosofía y los principios que hay de base alrededor de la economía solidaria. Voy a mencionar los 7 principios. Adhesión voluntaria y abierta. Segundo, gestión democrática por parte de los socios. Participación real frente a la construcción de ciudadanía. Participación económica de los socios, porque los socios son dueños. Autonomía e independencia, porque efectivamente las decisiones se toman sobre el futuro, el devenir de lo que tiene que realizar cada una de las entidades con la participación de los socios. Educación, formación e información, que es parte de nuestra base y es saber no solamente cuál es el compromiso que tenemos nosotros con el sector, sino cómo funciona el sector. Y en ese orden, lo que es mío es de todos y es un principio también dentro de esta formación y educación. La cooperación entre cooperativas, el trabajo en alianza, el interés por la comunidad, que no lo tiene otro sector, y es el interés por el desarrollo local. Adicional, la ayuda mutua, como un principio fundamental, la ayuda mutua y la solidaridad. Y en ese orden necesitamos que la DIAN, que en este momento ya recibió las observaciones, nos hemos reunido en 3 oportunidades, tenga en cuenta que somos el sector de la economía solidaria y somos distintos a las otras entidades sin ánimo de lucro como fundaciones, corporaciones, asociaciones. Y ahí, en ese punto, nos vamos a entender. Si entienden que nosotros somos el tercer sector, que se denomina economía solidaria, que se rige bajo unos principios distintos, que hay una filosofía alrededor de la economía solidaria y que no se generan utilidades sino excedentes, que esos excedentes son de los asociados, pues vamos a avanzar en esa reglamentación que efectivamente está pendiente y necesitamos de usted, ministro, porque vemos que entiende la diferencia, que reconoce a la economía solidaria como el tercer sector para que podamos tener esa reglamentación ajustada a lo que legítimamente obtuvimos a través de esa reforma tributaria. Ministro, muchas gracias. Gracias. A continuación nos acompaña el doctor Rafael González, director de Organizaciones Solidarias. Muy buenos días a todos, ya tardes, 12:02. Muy buenas tardes a todos. Doctora Olga Lucía, muchas gracias por esta invitación que hiciera y por este foro que usted hace para el sector en el que el gobierno me tiene a mí encargado de promocionar, fomentar y fortalecer. Muchas gracias por su intervención y antes de que salga usted acá 2 minutos, quiero decirle que hemos tenido el acompañamiento de muchos congresistas siempre que tenemos debates y que tenemos necesidades. Pero usted ha sido la única persona que de verdad
está comprometida con el sector porque siempre nos ha acompañado. Nos ha abierto espacios de gobierno que inclusive para mí, que siendo funcionario del Estado he tratado de buscar, no ha sido posible. Y yo creo que este es el mejor momento en el que estamos todos dentro del sector de la economía solidaria y del sector solidario, ya que tenemos una representante como usted que le pone el pecho al viento en nombre de nosotros. Muchas gracias. Ya muchos de los funcionarios de Estado han salido, el superintendente ya salió, muchas gracias al superintendente por haber venido, a la doctora Alejandra Corchuelo, recientemente nombrada como subdirectora del DNP, un aplauso y felicitaciones por su denominación. A los ministros, ya se han dado cuenta, 2 ministros que tenemos aquí en este foro, y aprovechando las palabras de la ministra Griselda Llanet, creo que es un momento que todos tenemos que aprovechar. Este es el momento único del sector para que nos unamos y no para que generemos diferencias entre cooperativas, mutuales y fondos de empleados. Yo creo que es el momento en que nos unamos en un propósito común en beneficio del mismo sector, ya que tenemos el cuarto de hora. Si lo dejamos pasar, creo que es un grave error. No creo que se vuelva a presentar un momento coyuntural como el que estamos en el que estamos abocados en este momento en el país, donde la paz requiere el sector solidario, donde somos reconocidos como actor fundamental, donde el ministro de Hacienda, como ustedes se han dado cuenta, también hizo un trabajo especial por apoyarnos, y es la primera vez que la entidad ha contado con el presupuesto de 5 años en un solo año para hacer un trabajo importante, donde tenemos una ministra que está comprometida a, si es necesario, citar a que se monte nuevamente un COMPES, ya que, de acuerdo a lo que nos dice nuestro amigo Vicente, no se logró los resultados esperados en el 2010, y lo que se hizo es que el sector perdió su capacidad de operación al pasar de Ministerio Técnico como un departamento a pasar a ser una unidad, pero pues es el momento de volver a solicitar ese espacio, donde la relación entre la entidad y los diferentes organismos como son las cooperativas, las mutuales y los fondos de empleados se ha fortalecido, donde todo el mundo está abocado hacia el sector a tratar de dar la mano, pero si no aprovechamos este espacio, yo creo que ustedes son los que lo pierden. Los funcionarios del Estado estamos rotando continuamente, pero ustedes llevan muchos años en un sector que cuando llegué no lo conocía, y ahora en este momento estoy absolutamente enamorado por los beneficios y por lo que genera frente a las comunidades. Tengo una presentación en la que quería rectificar un tema de cifras, pero pues obviamente ya las han dado, la dio la subdirectora del DNP, las dio también Carlos Mario, Carlos Acero, todos han hablado de las cifras y nos hemos dado cuenta de las diferencias que se presentan en la misma por un proceso que hay. Uno es de control y uno de registro, que es el RUDE, nos da unas cifras y habla de las personas que han renovado frente a Cámara de Comercio sus instituciones, pero la otra es el control de legalidad que hace en la superintendencia, y las brechas son muy grandes. Nos damos cuenta que se presentan unas cifras que son significativas, y es ahí donde tenemos que trabajar de alguna manera, buscando qué es lo que aleja a nuestras organizaciones para que reporten. Y tratar de hacer cumplir el quinto principio del cooperativismo, que es la integración entre las organizaciones. De alguna manera, no sé cómo, creo que debería ser uno de los puntos a debatir en estas mesas que se instalen, es ser obligatorio que todas las organizaciones se integren a los organismos de segundo y de tercer nivel. Es muy importante, ya que somos un sector autogestionario, pero también debemos ser responsables. Es decir, si nosotros lo hacemos a través de nuestras federaciones, y nuestras federaciones ejercen el primer control, a la superintendencia, que es pequeña, como decía el ministro de Hacienda, le va a quedar mucho más fácil el control. Las personas, en esto se han presentado un debate porque dice que si somos de libre adhesión y voluntario retiro, ¿por qué los organismos tienen que integrarse? Porque son las reglas del sector. Y el que no las quiera está equivocado y puede montar una empresa, una SAS o un organismo diferente. Pero si pertenece al sector de la economía solidaria,
debe jugar las reglas del sector de la economía solidaria para que permita su crecimiento sostenible y permita que cuando se presente alguna dificultad, como se ha venido presentando con las falsas cooperativas, las falsas mutuales y falsas entidades del sector de economía solidaria, sean denunciadas por nosotros mismos y no por entes que lo que buscan es afectar el sector. También decía el doctor Mauricio Cabrera ahora que es que lo que pasa es que decían que el sector de la economía solidaria, sobre todo la banca del sector de economía solidaria, era una banca diferente y parecía como un perro a cuadros. Y yo creo que sí es diferente, doctor Cabrera, porque en esta se genera inclusión financiera e inclusión social. Aquí es donde se le permite a la gente acceder a recursos que a la banca privada no le interesa para nada dar esa oportunidad. Aquí es donde de verdad se abren espacios de inclusión y permiten el crecimiento. Entonces yo creo que es importante que busquemos cuáles son los beneficios que nosotros brindamos, lo logremos presentar y establecer dentro de las mesas de trabajo que se va a presentar y empecemos a renovar nuestra legislación. La última ley de cooperativas fue del 88, que es la 79, y yo creo que sí necesita ser reformada, pero hay que tener mucho cuidado, porque es una ley que para mi concepto es casi perfecta. Le faltan los detalles pequeños que hay que afinar, pero no podemos permitir que de pronto por temas que beneficien a algunas entidades como tal, terminen dañando los principios y voluntad del sector de la economía solidaria, que es muy bella y casi perfecta. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es conformar estas mesas, mirar quiénes tenemos representatividad, porque se requiere que haya representatividad. Quienes no la tengan, integrarse a los organismos que la tengan para que logremos que no sea una mesa tan grande que no podamos definir ni siquiera lo que nosotros mismos queramos, sino que permitamos que en realidad podamos hacer un trabajo serio y decente por el sector de la economía solidaria. Hablando del sector de la economía solidaria, encontré una frase, muchos de ustedes sabrán quién la escribió, que dice: de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Yo creo que ese es uno de los principios de la economía solidaria, donde identifica equidad y no igualdad. No es lo mismo la igualdad, donde para todos tiene que llegar un cheque del mismo tamaño, o cuando hablamos de equidad, que quienes necesitan más y requieren más, tienen que recibir más acompañamiento por parte de quienes podemos brindar esa riqueza y permitir que aquellas organizaciones que están regadas en las pequeñas veredas o en las partes apartadas donde decía el ministro Cárdenas no alcanza a llegar el Estado y no le interesa llegar a la economía normal, la economía solidaria brinda una oportunidad de crecimiento para todos. Voy a ver si de pronto aparece alguna de los mapas que quería mostrarles. Bueno, uno de estos habla de la cantidad de transformaciones que ha tenido el sector debido al desconocimiento, debido a que nos ven como un perro a cuadros, y es porque somos diferentes. El sector de la economía solidaria es la tercera vía, es el tercer sector. Y obviamente muchos asesores que llegan a brindar consejo a nuestros administradores, presidentes o ministros, yo le dije, no, yo soy de organizaciones solidarias. Y me dijeron, pero ¿eso es qué? ¿Una ONG? O sea, nosotros mismos, dentro de nuestras mismas organizaciones, no sabemos las modificaciones que ha tenido el sector. Y me preguntan, ¿es una entidad sin ánimo de lucro? Le dije, no, está adscrita es una entidad de gobierno. Le dijo, pero ¿ustedes qué hacen? O sea, desconocimiento total. Y yo creo que ahí es donde nosotros, desde los gremios, tenemos que tratar de explicarle a nuestros asociados qué es lo que está pasando y cómo se está moviendo el sector, para que ellos en su momento también sepan cómo defenderlo. Bueno, miremos a ver si aquí tenemos cifras de las que hablaba la doctora María Alejandra Corchuelo, de la cantidad de entidades que tenemos activas, reportes RUBES, diferente al reporte que muchos de ustedes tienen entregado por la superintendencia. Esta es la intervención PLANFES. Lo que quiero mostrar aquí es el mapa de intervención, no se ve muy nítido en esta proyección, pero quería mostrarles las regiones en las que estamos trabajando, con el presupuesto que inicialmente teníamos, a las regiones que estamos interviniendo, y ahora lo que vamos a cubrir. Bueno, no me alcanza a salir el mapa acá, pero estos 15.000 millones de pesos que llegaron, como decía la ministra, que fue una transferencia que ella nos hace desde su entidad
a la nuestra para atender temas de posconflicto. Van a atender las 26 zonas veredales. Esto va a ser más o menos un 30-40% del presupuesto aproximadamente, y el 60% adicional va a ser para el fortalecimiento de organizaciones que ya existen, especialmente enfocadas a la productividad en el sector rural. Pero de ahí vamos a necesitar el acompañamiento de muchas organizaciones del sector. Muchas de nuestras entidades que ya existen tienen que ser como el aliado estratégico para que estas nuevas organizaciones o las que vayamos a fortalecer se logren integrar al sector de alguna manera. Básicamente eso es lo que les quería comentar. Este es el momento en que nosotros tenemos que aprovechar que el sector tiene que integrarse de alguna manera, aportar y demostrar de qué estamos hechos, cómo vamos a permitir la inclusión social y cómo vamos a permitir que este país crezca. Muchas gracias a todos. A continuación, como es un foro participativo, tenemos unas intervenciones de las personas que se han inscrito previamente. Está la doctora María Eugenia Pérez, del presidente del Consejo ASCOP, Arturo Vega, Luis Fernando Gómez, Néstor Jiménez, Iván Duque, Alberto López y Jesús Sánchez, quienes van a participar. Invitamos a María Eugenia Pérez a que nos acompañe. El tiempo es un poco restringido, contamos con aproximadamente unos 3 minutos por participación. Gracias. Bueno, muy bien, y muchas gracias a todos, muchas gracias a la doctora Olga Lucía por esta excelente oportunidad que nos da, nuestra segunda oportunidad. Lo que a uno le da un poco de tristeza es ver el auditorio, y creo que en eso nos tenemos que hacer una reflexión, el movimiento cooperativo y de la economía solidaria, porque hace un año yo recuerdo que este auditorio estaba, como decimos, hasta las banderas, porque teníamos una amenaza inminente con el tema tributario, y ahí sí todos estuvimos aquí. Hoy ha pasado esa llovizna, porque la tormenta se avecinará. Y si nosotros no mostramos la contundencia de la que hemos hablado hoy aquí, será muy difícil tener los ojos y los oídos puestos en nuestras organizaciones y en nuestras necesidades. La doctora Olga Lucía hace un inmenso esfuerzo para poder lograr este espacio, el doctor Rafael, que nos ha acompañado en absolutamente todos los eventos que nosotros realizamos, no importando cómo nos llamemos, mutuales, a fondos de empleados, cooperativas, asociaciones, empresas comunitarias. Yo le quiero reconfortar un asunto, y es que la semana pasada estuve en una simple comunidad en Silvia que está tratando de organizar una cooperativa de mujeres artesanas, y ellas hablaron de UAEUS, porque ustedes les dieron una capacitación sobre principios y valores cooperativos. Entonces, habrán algunas grandes que no los conocen, pero hay pequeñas que es donde está la semilla, que sí los conocen. Creo que nosotros tenemos que mostrar más unidad y más contundencia, y no se justifica de ninguna manera que este espacio tenga tanto eco, porque está casi vacío. Aunque los que estamos aquí somos los líderes, estamos comprometidos, pero en mi organización, en la que hoy estoy representando, se inscribieron más de 100 personas que hoy no los veo. Y cuando estamos solos y nos sentimos en amenaza, ahí sí todos acuden a las organizaciones de segundo grado a decir: ¿usted qué está haciendo por nosotros? Entonces creo que ahí tenemos que hacer una reflexión, y el regaño no estaba preparado, pero creo que no me puedo quedar callada, porque no solo podemos decirle al gobierno y a las instituciones: escúchenos, visibilícenos, promociónenos. Es que esa es nuestra responsabilidad también, y nosotras nos tenemos que visibilizar, que comunicar, que informar a la comunidad, y para eso no podemos desaprovechar espacios como este, donde está televisado, donde tenemos una ministra del Trabajo que vino, un ministro de Hacienda que vino,
que eso parecía como un fantasma que se había aparecido, porque definitivamente el señor... Y les pido el favor de que llevemos esta voz a otros espacios, porque el foro que teníamos hoy aquí de panelistas es un foro realmente importante. Creo que una tarea que tiene que hacer, que tenemos que hacer de manera conjunta en las mesas de trabajo es revisar y modernizar nuestra legislación y hacer una propuesta de modernización de nuestra legislación, porque no podemos seguir hablando de economía solidaria cuando también, aparte, y en los mismos espacios hablamos de legislaciones propias. Nosotros somos un sector que es la economía solidaria, con particularidades, y debemos de buscar normas que en ese mismo cuerpo especial de legislación para la economía solidaria hable de las particularidades que tenemos las mutuales, los fondos de empleados, las empresas comunitarias y las cooperativas. No necesitamos legislaciones diferentes, porque ahí es donde nos perdemos, y divide y reinarás. Necesitamos que en esa mesa de trabajo, doctor Rafael, que usted es el que está hoy aquí escuchándonos mientras la doctora Galucía atiende otros asunticos, pero que ella está muy atenta también, es en esa mesa de trabajo tenemos que hablar de nuestros puntos comunes, pero también de nuestras divergencias y cómo solucionamos esas divergencias. Y en el aspecto tributario, no olvidemos que se está empezando a hablar de una nueva reforma tributaria para el año entrante. Este año no la vamos a tratar, pero el año entrante vamos a estar hablando del tema de la reforma tributaria. Y no podemos esperar a que sea el Estado el que nos diga cómo quiere la reforma tributaria. Nosotros tenemos que hacer una propuesta de reforma tributaria, una propuesta de cómo tenemos que ser tratadas las organizaciones y demostrarle al Ministerio de Educación en aporte a la educación, porque perdió una cantidad de dinero significativa que ni siquiera ellos tienen en la mente, y de buscar cómo sí nosotros podemos contribuir al país, pero considerando nuestras particularidades. Entonces esa sería mi propuesta, de que en la mesa de trabajo busquemos cómo redactar un cuerpo único de legislación para la economía solidaria, atendiendo nuestras particularidades y buscando cómo prevenir la reforma tributaria nos afecte de manera considerable y nos desnaturalice, que no nos vaya a desnaturalizar. Esa era mi propuesta y muchísimas gracias por el auditorio. Don Arturo Vega, Luis Fernando Gómez, director Confecop Antioquia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero unirme a las palabras de María Eugenia. Sinceramente, hace falta que tengamos mayor capacidad de valorar lo nuestro. Y yo quiero resaltar a María Isbelia, que está aquí, que viene desde Puerto Inírida, y seguramente se vino desde el viernes para estar aquí. ¿Y cuántos de los que viven hoy y que están aquí en Bogotá o en los alrededores ya se fueron? Y María Isbelia está aquí todavía y viene desde Puerto Inírida a darnos ese ejemplo. Qué bueno que todos de verdad pudiéramos tener una capacidad de incidencia, y eso es lo que nos pasa en el sector. Ahorita lo decía María Eugenia, lo que venga de aquí en adelante, entonces, ¿cómo lo vamos a defender? Si hoy que teníamos esta oportunidad con la doctora Olga Lucía de decirle tantas cosas, de conversar en torno a lo que siente el cooperativismo y la economía solidaria en su conjunto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una de las tareas que tenemos que trabajar es la incidencia política, la incidencia para la unidad y la representatividad, y creemos que es a través de estos foros como lo podemos lograr. Si no hacemos una agenda programática, doctora Olga Lucía, y aquí podamos tener en los debates a los ministros, es que se nos van, vienen y nos saludan y se nos van. Es muy importante lo que nos dicen, pero qué bueno poder también tener unos espacios más amplios en donde podamos decirle todos los temas de los que tenemos que hablar. Por ejemplo, a la Supersolidaria ya le hemos dicho a través del Ministerio de Hacienda, y cuántas veces estuvimos casi 2 años sin superintendente.
y el ministro no nos escuchaba en ese aspecto. Bueno, ya lo tenemos, necesitamos una superintendencia más técnica, menos política y que le dé mayor apoyo al sector. Hoy en día nos está diciendo que no es una entidad para aconsejar al sector, para apoyar al sector, sino solamente para vigilarla. Y creo que necesitamos también todos esos aspectos. En cuanto a la reforma tributaria y su decreto, creo que había un espacio muy importante también para que conversáramos, doctora Olga Lucía, con el Ministerio de Hacienda o por lo menos con sus técnicos de lo que dice la propuesta de decreto de la reforma tributaria. Ya está hablando de unas nuevas retenciones, no sabemos cuáles retenciones, si el sector ya tiene una única retención, que es la retención en la fuente sobre rendimientos financieros, no tiene por qué hablarse en el proyecto de decreto de nuevas retenciones, ni tampoco tiene por qué hablarse de lo ya logrado en la reforma tributaria, como es la no depuración de renta. Y en el proyecto de decreto nos están prácticamente borrando esa posibilidad de que el sector cooperativo no depure renta. Entonces creemos que por lo menos esos dos puntos tenemos que defenderlos entre todos, haciendo un esfuerzo grande, pero en esa mesa técnica con el Ministerio de Hacienda hay que trabajarlo. Y lo segundo, hay que seguir trabajando en la recuperación de lo que perdimos en la reforma tributaria, en la próxima reforma, pero tenemos que tener capacidad de incidencia para poder lograr que nos devuelvan esos 80.000 o 100.000 millones de pesos con los cuales el Estado no va a ser capaz de hacer ni la mitad de lo que nosotros hemos hecho en estos 12 años. Creemos que es una necesidad y es un esfuerzo que tenemos que hacer para que entre todos recuperemos en la próxima reforma tributaria, con mayor incidencia política y con mayor capacidad de representatividad, esos recursos que se nos fueron arrebatados en la reforma tributaria. Muchas gracias. Por parte de Fondos Empleados, Néstor Jiménez, Iván Duque. Iván Duque. Se prepara Alberto López y termina la participación ciudadana, señor Jesús Sánchez. Muy buenas tardes. El doctor Rafael hace un rato decía que estamos en un momento coyuntural y especial, y creo que ese momento se debe a la labor importante que ha hecho durante unos años la doctora Olga Lucía Velázquez y los gremios a través de Confecop, ASCOP, ANALFE y las mutuales. Pero llega el momento en donde ese esfuerzo es poco. Yo creo que para lograr la identidad y la sostenibilidad de la que habla la doctora Olga Lucía, se hace necesario que nosotros como entidades empecemos también a trabajar y a visibilizarnos como sector. No podemos nosotros dejar esta tarea solo en unas cuantas personas, sino que debemos ser todos y cada uno de nosotros los que aportemos y los que hagamos que el sector sea reconocido como esa tercera fuerza, como ese tercer sector, como ese aliado estratégico que necesitan las personas para lograr mejorar su calidad de vida, como lo mencionamos todos nosotros en nuestras entidades, en nuestras misiones y en nuestras visiones. Pero para trabajar por eso necesitamos visibilizar nuestro trabajo. Y no solo los gremios, como lo digo, cada uno de nosotros, apoyarnos, mostrar qué estamos haciendo, mostrar impacto y de verdad que debemos crear nosotros una identidad solidaria, que es la que habla la doctora Olga Lucía, que nos va a permitir a nosotros ser ese factor diferenciador, ser esa propuesta que va a lograr que este país cambie. El cambio tiene que empezar por cada uno de nosotros. Si nosotros no creemos en lo que estamos haciendo, difícilmente vamos a conseguir lo que queremos. Si nosotros vamos a dejar la tarea en unas cuantas personas y nosotros simplemente vamos a estar como espectadores, pues la tarea siempre va a quedar inconclusa. Entonces es el momento de aprovechar este espacio en el que estamos para mostrar lo que nosotros somos como organizaciones. Doctora Olga Lucía, muchas gracias por este apoyo, por abrirnos la puerta, por dar ese primer paso que nos permita a nosotros seguir adelante, mostrando que efectivamente nosotros sí somos una alternativa real y que nosotros sí cambiamos y transformamos vidas en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Alberto López, Jesús Sánchez y Teresa Ortiz finaliza. Buenas.
Para empezar, felicitaciones, doctor Olga Lucía, y a quienes le hayan colaborado, porque con la presencia de las personalidades, los dos ministros y todas las entidades, hay como una garantía de que esto va a andar. Felicitaciones. Oyendo las cifras que muchos aquí han expuesto, la verdad yo me apabullo por dos razones. Una, porque represento una cooperativa social, y dos, porque estamos recién nacidos. Así que voy a referir algo que va a parecer anecdótico, especialmente para compartirlo con el doctor Rafael. Nos dimos cuenta con la doctora Olga Lucía la siguiente reflexión en Villavicencio. De los miembros fundadores de Copetín, ¿sí?, muchos habían sido delincuentes con prácticas delictivas de la calle, otros asociados al microtráfico de los miembros fundadores actualmente presentes, otros migrantes del desplazamiento forzado. O sea que hay una fusión de víctimas y victimarios. Aún así, la cooperativa los acogió. O sea que estamos practicando, y esta es una intuición de la doctora Lucía Velázquez, un ejercicio de tolerancia, de inclusión, de paz, doctor Rafael, una modalidad en chiquito, lógicamente no estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, pero sí estamos hablando de violencia en la ciudad que el cooperativismo acoge. En ese sentido, asumimos un ejercicio de responsabilidad y de inclusión interesante que debe llamarnos la atención, porque además, mire esto, doctor, también gracias a usted tuvimos nuestro fast track. Cuando usted nos dice, ojo con las victorias tempranas, nos puso a correr. Y nos puso a correr en el sentido de que rapidito ASCOP nos invitó a Cartagena, nos prestó la formación, Confescop nos apoyó en el brochure, en fin. El cooperativismo cercano, también un poco contagiados por la sensibilidad social de nuestra hada madrina, como le digo yo, acompañaron un ejercicio que era pertinente y es necesario en la realidad del país, que da dos resultados importantes. Uno, que va a transformar unas vidas aparentemente discriminadas y marginadas de la sociedad, pero que a su vez va a ofrecer servicios interesantísimos en la transformación de la mirada sobre el reciclaje, la cultura ciudadana, el papel de ejercicios culturales en la transformación de sociedad, y entonces se vuelve una cosa recíproca. Aquí, y para terminar, dos consejos desde la humildad de alguien recién nacido. Nos parece absolutamente pertinente, ya se me había adelantado una de las anteriores intervenciones, en el fortalecimiento educativo, en las nociones, los conceptos del cooperativismo. Ella lo hizo más avisada que yo, que es desde la primera infancia casi, desde los colegios, yo pensaba en las universidades cooperativas la necesidad de crear una cátedra de cooperativismo, una facultad que fortalezca a nuestros pensadores y que le hablen duro a nuestro ministro de Hacienda con todas las de la ley, que con toda humildad hay unas cosas que me parecen que no comparto de una, pero que el sector debe opinar, y para eso son estos foros. El segundo consejo tiene que ver con el sexto principio del cooperativismo. Yo creo que la colaboración y la cooperación entre cooperativas no es un solo tema de altruismo y de filantropía, es una estrategia de posicionamiento en la mentalidad de mercado. Si no lo conseguimos así, nos quedamos esperando el cielo por hacer el favor a la otra compañía, en vez de incidir sobre el intercambio de productos y de saberes de una manera efectiva. Y lo digo como cooperativa social, que harto que necesitamos de ese principio, ¿sí?, para poder incidir y transformar la mentalidad de mercado. Muchísimas gracias por su atención.
Jesús Sánchez y la señora Teresa Ortiz. Y nos acompaña un ciudadano que nos solicitó también participación, el señor Roberto Trojano, para que nos acompañe acá en el foro. Buenos días, muchas gracias, Olga Lucía. Usted es de las muy pocas voces que desde el Congreso apoya el sector de la economía solidaria. Salvando las distancias, en el año 90 en Cuba hubo una crisis económica terrible. El país se puso en cero, lo que permitió que Cuba sobreviviera a esa crisis fue el cooperativismo, las mutuales. ¿Cómo se logró? No solo por el apoyo estatal, sino por la solidaridad real entre cooperativas, la unión, el apoyo entre mutuales y cooperativas. A veces yo oigo decir a enemigos de este sector que no hay nada más insolidario que el sector de la economía solidaria en Colombia. Yo pienso que son enemigos del sector, porque cuando abren la boca así, no están sumando, tampoco están restando, están dividiendo, están acabando con este sector. No tienen la valentía de hacer y de dar pasos, sino de minar. Entonces, salvando la distancia en Colombia con una crisis económica que debemos sanear. En este momento la deuda externa en Colombia equivale al 60% del Producto Interno Bruto. Es decir, que más el 60% de lo que produce este país se está destinando al pago de una deuda impagable. Lo único que puede salvar realmente la economía colombiana, pienso yo, desde el punto de vista social, es la economía solidaria. En la cooperación y la integración de las cooperativas es lo que va a salvar este país. Olga Lucía, muchas gracias porque usted es el motor de unión de este sector. Muchas gracias. Concluye el foro las apreciaciones de la honorable representante Olga Lucía Velázquez Nieto. ¿Falta alguna intervención? La señora Teresa. Bien, entonces después de esto, ¿queda pendiente otra intervención? No, ya, señora Bien. representante, termina la señora Teresa. Bien. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva de ANALFE, de todas las agremiaciones, de ASCOD, CONFECOD, ANALFE, queremos decirle, doctora, mil y mil gracias por todo el apoyo que ha brindado al gran sector solidario. No nos cansamos de decirle que sin usted no hubiera sido posible que el gobierno hubiera puesto atención a nuestras peticiones. A usted, doctor Rafael, mil gracias por todo el acompañamiento que de verdad hemos recibido día tras día en todos los eventos donde nos acompaña y donde participamos. Doctora Olga Lucía, mil gracias de nuevo y que Dios la bendiga y que siga apoyándonos en este gran sector. Mil gracias a todos los participantes y a todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que han participado hoy en este evento, a ustedes por estar aquí, que se han quedado de principio a fin en el evento. Eso muestra voluntad, compromiso con el sector. Muchísimas gracias a Carlos Acero, presidente de CONFECOP, a Carlos Mario Zuluaga, director ejecutivo de ASCOP, a Héctor Raúl Ruiz, superintendente de Economía Solidaria, a Ricardo Durán, vicepresidente de COP Central, a José Francisco Stevens, director ejecutivo de FECOLFIN, a Miller García, presidente de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados ANALFE, a Elisa
Torrenegra, directora de Gestar Salud, a Vicente Suescún, presidente de la Asociación Nacional Mutualista de Colombia, a Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajo, CGT, a Mauricio Cabrera Galvis, analista económico que vino desde Cali a acompañarnos en un vuelo esta mañana y ha estado aquí toda la mañana, a la ministra de Trabajo, la doctora Griselda Janet, que también nos siguió desde temprano por la transmisión en directo y nos acompañó en este foro, al doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, a la doctora Griselda, le agradecemos su voluntad en la disponibilidad de crear esa mesa de trabajo, y al doctor Mauricio Cárdenas, quien le hicimos el llamado frente a las dificultades que estamos teniendo en la reglamentación con la DIAN, a Alejandra Corchuelo, subdirectora sectorial del Departamento Nacional de Planeación, al doctor Rafael González, director de Organizaciones Solidarias, que hace un año, quiero decir que hace un año, cuando hicimos el primer foro de unidad, porque esto en realidad es un llamado a la unidad, cooperativas, mutuales, fondos de empleados, todos aquí unidos, alguien del gobierno mencionaba, bueno, y de organizaciones solidarias, ¿de quién es? ¿Eso de dónde es? ¿Eso es de allá o eso es de acá, de parte del gobierno? Yo creo que hoy hay una claridad meridiana de que organizaciones solidarias depende del Ministerio de Trabajo, que el doctor Rafael González ha venido haciendo un trabajo muy fuerte y comprometido con el sector, visibilizándolo. Entonces, yo creo que hoy en la participación que tuvimos de parte del gobierno, notamos una diferencia cuando hablaron del sector de la economía solidaria. Yo lo noté y eso me hace muy feliz porque significa que estamos sembrando, que estamos dejando la inquietud en cada uno de los tomadores de decisión. Y uno de los grandes retos que tenemos, y es de las conclusiones que hoy sacamos, es que si nosotros le hablamos y martillamos, insistimos con los tomadores de decisión, las políticas, las reglamentaciones se van a ver cada vez más ajustadas a lo que somos. Entonces tenemos que seguir insistiendo. A María Eugenia, que participó también en las intervenciones, a Luis Fernando Gómez, a Alberto López, a Roberto Trejeiro, Trobajo, a todos por las intervenciones que realizaron, a todos ustedes. Conclusiones. Mi primera conclusión es frente a la necesidad de una política pública. Yo creo que quedó clarísimo que somos un sector muy importante y este sector requiere una política pública para la economía solidaria. Nosotros, en este trabajo que hemos venido realizando en equipo, en unidad, vemos que unidos podemos más, que unidos tenemos mayor injerencia, que unidos tenemos mayores oídos en el gobierno nacional. Entonces vamos a hacer esa construcción de la política pública, le vamos a tomar esa voluntad a la ministra de Trabajo y uno de los puntos de que vamos a desarrollar con ella es esa política pública de la economía solidaria. Yo creo que quedó muy claro también que aquí no estamos mendigando nada, sino lo que estamos exigiendo es que la economía solidaria le sirva a la gente, se construya una reglamentación acorde a los principios fundamentales de la economía solidaria, pero además que la economía le sirva a la gente e incluya a la gente. Que la economía solidaria es la esperanza, es la alternativa, es un modelo económico y que no nos puede dar miedo decirlo. Aquí tenemos unos poderosos del sistema financiero, pero no nos puede dar miedo decir que nosotros somos más poderosos aún porque tenemos más socios, porque aquí los excedentes se redistribuyen. No podemos tenerle miedo a eso. También queda claro, y siento que el gobierno ya está escuchando, que aquí tenemos que reglamentar de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestra identidad, porque tanta reglamentación sin reconocernos va a generar informalidad. Entonces el gobierno tiene que estar atento, porque aquí lo que necesitamos es fortalecernos en la formalidad, pero con una regulación ajustada a nuestra identidad. Nosotros necesitamos que esas amenazas que estamos teniendo de manera permanente se eliminen, y la mejor forma de eliminarlas es
con una reglamentación. Tener un marco jurídico que nos blinde. Una seguridad jurídica es lo que necesitamos y por eso poner las cartas sobre la mesa y decirnos cuáles son las falencias que hemos tenido como sector, cuáles son las falencias que ha tenido el Estado, cuál es esa necesidad, esa ruta que tenemos que seguir para la construcción de esa política, de esa legislación, es lo que tenemos que hacer. Y forma parte del compromiso que yo he hecho con ustedes y que vamos a empezar a recorrer diferentes regiones para alimentar esa ley y que podamos radicar una ley donde nos cobije a todos, y también que podamos ser ese tercer sector que ya el gobierno empieza a decir, sí, el sector de la economía solidaria. Antes decía, perdóneme, ¿eso qué es? ¿Son los fondos? ¿Son las mismas fundaciones? ¿Esas son las fundaciones? Y si ustedes no me dejan mentir, que hace un año nos pasó. No, ya ustedes escucharon. Somos el tercer sector, la economía solidaria, y eso es una gran ganancia. Y tenemos que seguir insistiendo, somos el tercer sector. Se llama economía solidaria. Economía solidaria. Como lo mencionó el presidente Analfe, los fondos de empleados son un único modelo en el país y en lugar de acabarlos a través de la reglamentación tenemos que exportarlos. Tenemos que mostrarle al mundo ese modelo de los fondos de empleados. Ese equilibrio entre la regulación, el fomento y nuestro mayor activo. ¿Cuáles son esos grandes activos que nosotros tenemos en el sector de la economía solidaria? Uno, los asociados. Y dos, nuestra identidad, que esa identidad está nutrida de participación, está nutrida de sostenibilidad, está nutrida del capital, está nutrida también de esa esencia y esa identidad propia en un marco normativo. Entonces, son nuestros grandes activos. No los podemos dejar atrás, tenemos es que tenerlos aquí, al frente, presentes, luchar por ellos. Y en ese orden, sumar esfuerzos, trabajar en esa unidad, ese gran programa que tenemos que hacer de formación, de capacitación, de divulgación, que esas 24 millones de personas que se tocan con la economía solidaria sepan qué es el sector, sepan cuáles son las responsabilidades que tienen de pertenecer a este sector y que podamos practicar la ayuda mutua, no como un discurso, sino como una realidad. Ese es parte de nuestros retos. El fantasma de la desigualdad, y nos decía Mauricio Cabrera, ese fantasma de la desigualdad, ese fantasma de la inequidad, donde la economía solidaria tiene mucho que aportar y tenemos que reflexionar al respecto. Y en esa mesa de trabajo que vamos a hacer con el Ministerio de Trabajo, donde van a estar todas las entidades, tenemos que empezar a mirar nosotros como sector, ¿dónde podemos mejorar? ¿En qué podemos contribuir? ¿Cómo podemos darle esa alternativa para disminuir esas grandes brechas de inequidad? Tenemos también que empezar a pensar que si queremos un verdadero crecimiento y desarrollo en nuestro país, debemos trabajar en esa desigualdad. Y debemos trabajar en esa desigualdad sabiendo que en la economía solidaria el sujeto es igual. El sujeto, la persona está por encima del capital. Por eso nosotros tenemos mucho que aportar en este gran desarrollo. Y la democratización, como lo decía el doctor Carlos Acero, aquí hay una verdadera democracia económica con la economía solidaria. Democracia económica. Esa propuesta de trabajo en equipo, y como lo decía Carlos Mario Zuluaga, cifras tenemos muchas que mostrar, pero tenemos es que mostrárselas al mundo, tenemos es que hacerlas visibles. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos esa estrategia? Y el COMPES, porque efectivamente sí tenemos que hacer un COMPES, porque el COMPES que tenía el sector, se vencieron todos los plazos. ¿Cómo les parece? Todos los plazos se vencieron, por eso, dentro de las
propuestas que vamos a desarrollar es el COMPES, porque ya ante plazos vencidos pues no hay COMPES. Por eso necesitamos diseñar un COMPES con metas, con compromisos reales de todos los actores. Y esa política pública de economía solidaria, esa regulación ajustada, porque nuevamente menciono, aquí si lo que pretenden es la informalidad o sacarnos del mercado, pues no lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir insistiendo para tener lo que nos pertenece. Un régimen propio de regulación, reconociendo nuestra identidad. Y finalmente, necesitamos fortalecimiento de organizaciones solidarias como entidad que realiza fomento para que pueda ayudarnos a visibilizar, a divulgar, a generar una gran estrategia de comunicaciones y mostrar los resultados que hacemos. Es que aquí hay un gran trabajo social. Por eso nosotros no nos pueden medir como cualquier empresa de mercado. No, aquí hay una labor no solamente de redistribución de riqueza, de redistribución de capital, sino también de inversión social. De inversión social. Aquí tenemos que tener unos indicadores distintos. Entonces, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por estar en este sector. Yo creo en la economía solidaria, creo que esta es la alternativa. Creo además que si nosotros nos ponemos en los zapatos del otro, que es la ayuda mutua y la solidaridad, podemos construir unos imaginarios distintos en nuestra sociedad. Creo también que si nosotros somos dueños de nuestra propia empresa, como lo es a través de los fondos, de las cooperativas, de las mutuales, vamos a tener autonomía. ¿Autonomía para qué? Para poder tomar decisiones libres, para hacer una mejor ciudadanía. Necesitamos seguir creyendo en este sector, necesitamos decirle al mundo, decirle al país y al mundo que la economía solidaria es de verdad la economía del futuro y que la economía solidaria es la única alternativa para generar equidad, igualdad y paz, que es lo que necesitamos todos en nuestro corazón, en nuestras familias y en nuestros territorios. Muchísimas gracias.